Descarga gratis mi libro, Tus 5 frases filosóficas, desde mi página de internet. Con él podrás despertar a tu inner filósofo, explorando lo que esconden frases tan cotidianas como te amo o hago lo que quiero. Verás cómo la filosofía está presente en cada aspecto de tu vida. Ingresa a mi sitio, introduce tu nombre, tu email y recibirás este ebook en tu bandeja de entrada. No dejes pasar esta oportunidad para comprender el mundo desde una nueva perspectiva. El cristianismo se basa en la mentira de que el hombre no puede saber por sí mismo lo que es el bien y el mal. Según Nietzsche, el cristianismo presenta un problema fundamental en la vida humana. Su moralidad, concepto de pecado y culpa y su negación de la vida terrenal ejercen un impacto negativo en los individuos y en la sociedad en general. A través de sus obras, Nietzsche desafió los fundamentos y los valores cristianos, invitando a una reflexión profunda sobre el rol y la influencia de esta religión en la cultura occidental. A través de una mirada desafiante y provocativa, Nietzsche cuestionó los fundamentos morales, las creencias y los valores cristianos, destacando el impacto negativo que consideraba que ejercía sobre el individuo y la sociedad en general. En primer lugar, Nietzsche abordó la cuestión de la moralidad, argumentando que el cristianismo promovía una moralidad de los débiles, basada en la sumisión, la humildad y la renuncia a uno mismo. Nietzsche consideraba que estas virtudes cristianas reprimían el impulso vital y la afirmación de la propia individualidad, debilitando así a los individuos y limitando su capacidad de vivir plenamente. Nietzsche examinó la noción del pecado y la culpa presentes en el cristianismo. Sostenía que el énfasis en el pecado y la necesidad de redención generaba una mentalidad de culpabilidad y la autonegación en las personas. Argumentaba que el cristianismo controlaba y manipulaba a los individuos mediante la inculcación de sentimientos de culpa, lo que los mantenía en un estado de sumisión y dependencia hacia la Iglesia y sus enseñanzas. El juicio de Nietzsche hacia el cristianismo se relacionaba con su visión de la vida terrenal y la negación del mundo real. Nietzsche consideraba que el cristianismo fomentaba una actitud de rechazo hacia la vida en la tierra, al enfocarse en una vida futura en el cielo o en otro mundo. Para Nietzsche, esto era una forma de escapismo y una negación de la existencia concreta y tangible. Él abogaba, en cambio, por una valoración de la vida en todas sus manifestaciones, enfatizando la importancia de vivir plenamente en el presente, así como los estoicos. Cito textualmente: el cristianismo ha tomado partido por todo lo que es débil, humilde, fracasado. Ha hecho un ideal de la contradicción a los instintos de conservación de la vida fuerte. Ha estropeado la razón incluso de los temperamentos espiritualmente más fuertes, al enseñar a sentir como pecaminosos, como extraviados, como tentaciones, los supremos valores de la espiritualidad. Según Nietzsche, el cristianismo representa toda la moralidad del resentimiento. Tenemos a un Dios todopoderoso, que se encarna en un hombre débil, humilde, pobre, que huye del combate, que elige sufrir. El ser más importante, que en teoría es el más fuerte, renuncia a su poder, renuncia a su gloria. O dicho de otro modo, un Dios clavado en una cruz. El cristianismo inhibe la voluntad de poder, castra al hombre de su propia fuerza. La culpa, por medio del pecado, se acapara de todas las moradas. Esto nos lleva a la mentira más consoladora. Sufrir es lo correcto, poner la otra mejilla es lo que se debe hacer. El ideal es ser un mártir. Dejarse maltratar y morir es vivir a la imagen y semejanza de Dios. Todo este sufrimiento será recompensado en el otro mundo. Aquellos que te dañaron acá abajo serán castigados en el más allá. Los últimos serán los primeros, los débiles ganarán al final. Esa es la moral del resentimiento. Ahora ves por qué Nietzsche se opone al cristianismo. Aceptarlo es aceptar que existen problemas que no pueden ser resueltos acá en la tierra, y que por lo tanto nuestra vida pasa a ser imperfecta. Entonces necesariamente debe existir un lugar mejor, el allá arriba. Esto es rechazar a la vida, tal cual como la conocemos, y aceptar promesas de ultratumba. Quien ama la vida verdaderamente disfrutará de su presente, de la hora, y no esperará un futuro en el paraíso. Cito textualmente: yo condeno al cristianismo, yo levanto contra la iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que jamás acusador alguno ha tenido en su boca. Ella es para mí la más grande de todas las corrupciones imaginables. Ella ha querido la última de las corrupciones posibles. Nada ha dejado a la iglesia cristiana de tocar con su corrupción. De todo valor ha hecho un no valor. De toda verdad, una mentira. De toda honestidad, una bajeza del alma. La visión cristiana conlleva menospreciar al mundo tal cual es,
a llamar malvados a quienes triunfan y gentiles a los perseguidos. La moral cristiana hace padecer y soportar el peso de las injusticias gracias a la esperanza que otro mundo mejor y justo nos espera. La religión, por lo tanto, es una invención de los débiles, para asegurarse que en caso de derrota, ellos igual ganarán, ellos igual irán al cielo, y el fuerte al infierno. Actuar como un cordero es rechazar a la vida por promesas sobre el más allá. La moral del resentimiento que encarna el cristianismo es despreciar al mundo tal cual es, y poner en un altar, glorificar a uno que no existe. Y es de aquí de donde proviene el nihilismo, aquel desprecio por la única realidad que existe. O como Nietzsche decía en un tono irónico, estos no se llaman a sí mismos los débiles, se llaman los buenos. Podemos desarrollar la crítica nietzscheana al cristianismo en 3 puntos. El paraíso y la negación de la vida. El cristianismo promovió una negación de la vida terrenal y exaltaba una existencia centrada en el más allá. Nietzsche veía esto como un rechazo de la vida y una forma de evasión de la realidad. Dicho de otro modo, el cristianismo es una religión que niega el valor de la vida terrenal y promueve la debilidad y la sumisión. Nietzsche consideraba que esta negación de la vida lleva a un vacío y a la negación del mundo real. El cristianismo es un enfoque en la vida más allá de la muerte y un menosprecio hacia la vida terrenal. El cristianismo, al promover la idea de un reino celestial y enfocarse en la salvación del alma, está desvalorizando la existencia en el aquí y ahora. Dicho de otra forma, la promesa cristiana de una vida después de la muerte y la esperanza de la redención futura disminuyen el valor y el significado de la existencia actual. Es una religión que desprecia los placeres y las alegrías terrenales. Es así como la moralidad cristiana condena los instintos naturales y considera que las pasiones y los deseos mundanos son pecaminosos. Segundo punto, la moralidad y el resentimiento. Nietzsche sostenía que el cristianismo había invertido los valores naturales de la vida, apreciando la humildad, la compasión y la debilidad, mientras despreciaba el poder, la fuerza y la afirmación de sí mismo. La compasión, la penitencia y la negación del ego son los nuevos estándares. Debes comportarte según esos nuevos principios, si no, estás en el pecado. Nietzsche argumentaba que esta moralidad es una forma de esclavitud, que reprime los instintos naturales y la afirmación de uno mismo. Al mismo tiempo, el pecado y la culpa son una carga moral, una herramienta de opresión utilizada por la moralidad cristiana para controlar a las personas. O dicho de otra forma, la moralidad impuesta por la sociedad cristiana es una forma de esclavitud que reprime la creatividad, la espontaneidad y el desarrollo individual. El miedo al dolor, incluso lo infinitamente pequeño en el dolor, no puede acabar de otro modo que en una religión de amor. Además, Nietzsche critica el ideal ascético de los cristianos. Este enfatiza la renuncia a los placeres materiales y la negación del cuerpo, lo cual para Nietzsche implica una negación de los impulsos vitales y una forma de negación de la vida. Según la filosofía nietzscheana, la virtud no reside en la humildad y la sumisión. Solo se puede celebrar a la vida junto a la afirmación de sí mismo y la manifestación de la voluntad de poder. Es así como el cristianismo establece una moralidad basada en la idea de transgresiones morales y culpabilidad, generando un sentimiento constante de pecado y condena. Nietzsche argumentaba que el sentimiento de culpa asociado al pecado se utiliza como una forma de manipulación y control por parte de las instituciones religiosas. Las personas son conducidas a creer que son pecadoras y que necesitan redimirse, lo que fomenta su dependencia de la iglesia y su sumisión a las autoridades religiosas. Cito textualmente: los conceptos de la iglesia se hallan reconocidos como lo que son, como la más maligna superchería que existe, realizada con la finalidad de desvalorizar la naturaleza, los valores naturales, los valores esenciales. El sacerdote mismo se halla reconocido como lo que es, como la especie más peligrosa de parásito, como la auténtica araña venenosa de la vida. Punto número 3. El cristianismo promueve una ética de la sumisión y la obediencia. Nietzsche consideraba que esta actitud de sometimiento a la autoridad y a las normas establecidas impide el desarrollo de la autonomía y de la individualidad, y muestra una debilidad de la toma de decisiones y la responsabilidad personal. Nos transformamos así en lo que Nietzsche llama el último hombre, un tipo de persona que se caracteriza por su mediocridad y su conformismo. Es alguien que ha renunciado a cualquier aspiración superior y ha adoptado una mentalidad conformista y apacible. El último hombre busca principalmente la comodidad y evita cualquier tipo de sufrimiento o desafío. Nietzsche critica esta figura, ya que ve en ella la negación de la vida misma y la falta de voluntad para enfrentar los desafíos y superarse a sí mismo. El último hombre desea la comodidad, la seguridad y la igualdad. Él quiere evitar cualquier forma de conflicto o desafío. Esta mentalidad conformista y apacible se ha interpretado como una crítica a la ética cristiana de la humildad, la resignación y la renuncia a los deseos mundanos. Es así como Nietzsche ve a la moral cristiana, una negación de la vida terrenal y una promoción de la debilidad y la mediocridad.
El cristianismo ha debilitado al individuo y lo ha vuelto dependiente de una autoridad divina y de una moralidad impuesta desde fuera. Según Nietzsche, el último hombre encarna esta mentalidad pasiva y conformista, que anhela consuelo y seguridad en lugar de buscar superación y trascendencia. Cito textualmente: el hombre es el animal más enfermizo, por ser el más desviado de sus instintos. El cristianismo es una empresa de renuncia que nos hace sentir vergüenza de nuestra voluntad de poder y que nos envuelve en una culpabilidad dolorosa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. La idea del infierno y de sus horrores son el amargo recordatorio que si no somos sumisos y humildes, arderemos junto a los demonios. Debemos, por lo tanto, renunciar a la vida, renunciar a la fuerza, renunciar al coraje, para así convertirnos en el último hombre, aquel esclavo que huye del conflicto, aquel sujeto envidioso y rencoroso, que prefiere acusar y hablar a las espaldas. Nietzsche, en contraposición del cristianismo, proponía una revalorización de los valores paganos precristianos, que consideraba más afines a la afirmación de la vida y la voluntad de poder. Cito textualmente: el cristianismo quiere dominar sobre animales de presa, su procedimiento es convertirlos en enfermos. El debilitamiento es la receta cristiana, para la domesticación, para la civilización. Nietzsche exalta la figura de Dionisio porque considera que encarna una serie de cualidades y aspectos que son fundamentales para la afirmación de la vida y la superación del individuo. Dionisio, en la mitología griega, es el dios del vino, la fiesta, la ebriedad y el éxtasis. Nietzsche ve en Dionisio una figura que representa la vitalidad, la pasión y la afirmación de los instintos y deseos humanos. Para Nietzsche, Dionisio simboliza la fuerza vital primordial y la energía creativa que subyace a la existencia humana. Nietzsche argumentaba que la civilización y la moralidad tradicional han reprimido estos impulsos primarios y han limitado la capacidad del individuo para experimentar plenamente la vida y liberar su voluntad de poder. Es así como ve en Dionisio una imagen de liberación de estas limitaciones, una figura que permite a los individuos romper con las convenciones sociales para alcanzar una vida plena y auténtica. La exaltación de Dionisio por parte de Nietzsche está relacionada con su crítica a la moralidad tradicional, especialmente a la moral cristiana, que considera represiva y limitante. Dionisio es una alternativa a esta moralidad basada en la negación y la renuncia, y una invitación a abrazar la vida en su totalidad, incluyendo sus aspectos oscuros y apasionados. No olvidemos que el cristianismo y la sociedad actual han reprimido los instintos y deseos naturales del individuo, limitando su capacidad de experimentar la vida plenamente. En contraste, Dionisio encarna la liberación de estos impulsos reprimidos, invitando al individuo a abrazar su voluntad de poder y a superar las limitaciones impuestas por la sociedad y las convenciones morales. Nietzsche exalta la vida como un valor supremo y la ve como un constante flujo de energía vital. Dionisio, como símbolo de la vitalidad y la afirmación de la vida, representa esa fuerza primordial y creativa que impulsa la existencia humana. La voluntad de poder, según Nietzsche, es la fuerza fundamental que impulsa a todos los seres vivos. Es el deseo de expandirse, de crecer y de afirmarse en el mundo. Al exaltar la vida y la voluntad de poder, Nietzsche buscaba liberar al individuo de las limitaciones impuestas por las normas sociales y morales, invitándolo a vivir de manera auténtica, apasionada y creativa. Dionisio representa esa fuerza vital que impulsa a los individuos a trascender los límites convencionales y abrazar la plenitud de su existencia.